Hola, bueno, ahora soy Jorge Viana y les voy a explicar la parte de barreras eh, para los fármacos. Sabemos que las barreras tenemos dos más importantes, la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. La barrera hematoencefálica, bueno, las barreras son dispositivos limitantes de los compartimientos desde el punto de vista farmacocinético. La barrera hematoencefálica, hay dos vías de acceso al sistema nervioso central, pero la mayoría no acceden a él. Pueden llegar al líquido intersticial cerebral por la circulación capilar o acceder al sistema nervioso central por la difusión del líquido cefalorraquídeo. Constituye propiamente la barrera hematoencefálica, por la ausencia de poros intracelulares y de vesículas pinocíticas. Estas células están además estrechamente adosadas y existen bandas o zónulas ocludens que cierran herméticamente. Están los pericitos, además, la disposición de astrocitos forman un revestimiento. Los fármacos acceden también al sistema nervioso central, incorporándose al líquido cefalorraquídeo. Atravesar una sucesión de membranas, constituyen la barrera hematoencefálica eh, antes de alcanzar el cerebro. Un factor de protección frente a los efectos nocivos de las sustancias que ingresan al organismo es este de la barrera hematoencefálica. Y hay desviaciones del estado fisiológico que pueden alterar la estructura capilar cerebral, aumentando su permeabilidad y rotura de la barrera hematoencefálica. La misma penicilina, que es un ácido orgánico muy ionizado, puede en casos de meningitis mejorar su paso. A medida que se produce la recuperación, deja de acceder al sistema nervioso central, lo cual viene el riesgo de una cura incompleta. Después tenemos la barrera placentaria, que la mayoría de los fármacos administrados a la madre son también capaces de atravesar esta barrera y entrar en la circulación fetal. Durante el primer trimestre de gestación puede originar efectos teratógenos de tipo morfológico, de acuerdo en etapas más avanzadas, alteraciones funcionales. Pueden ejercer acciones terapéuticas en el feto. En el momento del parto hay efectos inmediatos de carácter transitorio. Son compuestos que se ionizan mucho y la atraviesan mal. La sangre fetal tiene un pH ligeramente inferior a la sangre materna. En el feto se acumulan sobre todo los fármacos de carácter básico. La lipofilia también favorece al paso. Una hipotensión en la madre o la disminución del flujo umbilical puede disminuir la velocidad de difusión transplacentaria. Como la glucosa atraviesan la placenta por difusión facilitada, existen además sistemas de transporte activo para aminoácidos esenciales como la 1-histidina, los anticuerpos, gamma globulinas, por pinocitosis. En hígado fetal y en placenta tienen capacidad metabolizadora, y por eso los efectos de los fármacos pueden ser distintos en la madre y en el feto. Después hay otra barrera en el ojo, por ejemplo, y entre la sangre y el testículo, que vendría a ser como hematotesticular. Después hay una cinética de distribución, otro tema. Sabemos que hay compartimientos y modelos. Los compartimientos, en el organismo los fármacos se encuentran en una situación dinámica y permanente. Hay un conjunto de estructuras o territorios a los que un fármaco accede de modo similar y en los cuales, por lo tanto, se considera que se distribuye uniformemente. En la práctica clínica hay tres. Está el central, el periférico superficial y el periférico profundo. Vendría a ser estos tres: central, periférico superficial y periférico profundo. Ahora bien, el central está constituido por el agua plasmática intersticial e intracelular, entre los tejidos y adentro de las células. Es decir, la de los tejidos bien irrigados como el corazón, pulmón, hígado, riñón, glándulas endocrinas, y si el fármaco
pasa bien la barrera hematoencefálica, el sistema nervioso central. El compartimiento periférico superficial está constituido por el agua intracelular poco accesible, es decir, los tejidos menos irrigados como la piel, la grasa, el músculo y la médula ósea, entre otros, así como los depósitos tisulares de proteínas y lípidos. Ese es el compartimiento periférico superficial. O sea, la diferencia entre el central y el superficial es que el central está constituido por el agua plasmática intersticial e intracelular y el compartimiento periférico superficial está constituido por el agua intracelular poco accesible. Después tenemos el compartimiento periférico profundo. Está constituido por los depósitos tisulares a los que el fármaco se une más fuertemente. Entonces son lugares en los tejidos, depósitos tisulares a los que el fármaco se une más fuertemente y por lo tanto de los que se libera con mayor lentitud. Después tenemos los modelos. Está el modelo monocompartimental. El modelo monocompartimental se distribuye rápida y uniformemente por todo el organismo. Hay un paralelismo entre las concentraciones plasmáticas y los efectos farmacológicos. Entonces, va en paralelo a las concentraciones del plasma y los efectos que se producen farmacológicamente. El modelo bicompartimental, el fármaco difunde con rapidez al compartimento central, pero el equilibrio con el compartimento periférico se alcanza más lentamente. Entonces, tenemos dos modelos y la diferencia entre ellos es que el modelo monocompartimental se distribuye rápida y uniformemente por todo el organismo, por todo, completamente, como uno solo. Y el bicompartimental se difunde con rapidez al compartimento central, se va rápido al compartimento central, pero el equilibrio con el compartimento periférico, o sea, el resto del organismo, no el central, se alcanza más lentamente. Entonces vendrían a ser dos compartimientos, el central y el que se encuentra más periférico. En este caso, en el bicompartimental, la acción en el compartimento central se observa también un paralelismo entre las concentraciones plasmáticas y los efectos. Pero si el efecto farmacológico se lleva a cabo en el compartimento periférico, se produce una disociación. Entonces, si el efecto se va al compartimento de afuera, al periférico, se produce una disociación entre las altas concentraciones plasmáticas iniciales durante la fase de distribución rápida y los escasos efectos observados durante esta fase. Cuando se alcanza el equilibrio entre los dos compartimientos, que vendría a ser la fase post-distributiva, vuelve a observarse el paralelismo entre las concentraciones plasmáticas y los efectos. En el modelo tricompartimental, o sea que tenemos ahora uno tricompartimental, se observan también concentraciones iniciales altas en los compartimientos central, seguidas de una fase de equilibrio con el compartimento periférico o el de afuera, que veníamos hablando, superficial. Sin embargo, en este caso existe una fase de distribución aún más lenta, y el fármaco continúa acumulándose después en algunos tejidos específicos que poseen mayor capacidad de retención del fármaco y constituyen el compartimento periférico profundo. Entonces teníamos el compartimento central, el compartimento periférico y luego el compartimento periférico profundo. Si el efecto farmacológico se produce en este compartimento, el efecto máximo tardará más en aparecer y desaparecerá también más tarde de lo que indican las concentraciones plasmáticas. Cuanto más compartimientos se definan, mayor será la aproximación a la distribución real de un fármaco. Entonces va a durar más también. Sin embargo, los modelos que consideran la existencia de múltiples compartimentos pueden resultar complicados y la distribución de la mayoría de los fármacos se adapta bien al modelo bicompartimental. Entonces, la distribución de casi todos los fármacos se adapta bien al modelo bicompartimental, por lo tanto es importante que se aprendan bien el modelo bicompartimental, que sepan que hay un monocompartimental y un tricompartimental. Entonces, si repasamos el modelo bicompartimental como importante, difunde con rapidez al compartimento central, pero el equilibrio con el compartimento periférico se alcanza más lentamente. Después, la distribución a los tejidos es tan escasa que solo se aprecia cuando se administra el fármaco por vía intravenosa.
hablando en general. La distribución de los tejidos es escasa y se aprecia cuando se administra un fármaco vía intravenosa. La distribución se adapta entonces a un modelo monocompartimental, que es el más simple. Después hay un volumen aparente de distribución, que el volumen aparente de distribución es hipotético del líquido en el que sería necesario disolver la cantidad total del fármaco que llega al organismo para conseguir en él una concentración de fármaco igual a la del plasma sanguíneo. Entonces, un volumen es hipotético, o sea, una hipótesis del líquido en el que sería necesario disolver un fármaco para que llegue al organismo para conseguir en él una concentración de un fármaco igual a la del plasma. Entonces se necesita una concentración del fármaco igual a la del plasma. Ese es el volumen necesario que se necesita, es el volumen aparente de distribución. Se supone que existe una distribución uniforme del fármaco en los tres compartimentos acuosos: sangre, espacio intersticial y espacio intracelular, y que el organismo se comporta como un recipiente con el líquido total de estos compartimentos, en el que se disuelve el fármaco. Bueno, después está el volumen real, en el que se distribuyen los fármacos y depende de las características físico-químicas que condicionan a su vez su paso a través de las membranas y su acceso al líquido plasmático. Entonces, la cantidad administrada en miligramos por kilogramo de peso, miligramo por kilogramo, y el volumen de distribución se expresará entonces en litros por kilogramo. El volumen en el que se distribuyen los fármacos depende además de la proporción de agua por kilogramo de peso. Permite además calcular la dosis que debe administrarse inicialmente para alcanzar con rapidez niveles terapéuticos en situaciones de urgencia. Entonces, permite calcular una dosis que necesitamos para administrar en un momento de rapidez, un momento de urgencia, para alcanzar los niveles terapéuticos, que se alcance un efecto terapéutico correcto. La presencia de edemas, ascitis y derrame pleural aumenta la proporción de agua en el organismo y el volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles. La deshidratación y la obesidad, por el contrario, los disminuyen en la enfermedad cardiovascular y en el shock. Existe una disminución del flujo sanguíneo que reduce el acceso de los fármacos a los tejidos y por consiguiente el volumen de distribución también disminuye. En el embarazo existe un gran incremento del volumen sanguíneo. Hay un incremento del volumen de distribución de estos fármacos y una disminución de su concentración plasmática. En fin, eso es todo. Espero que les haya servido. Nos vemos luego.